Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de la Testing Nights. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que está en demanda, un tema que a muchas personas les interesa aprender, tanto en testing, en desarrollo y en muchas, digamos que de los negocios, de e-commerce y múltiples plataformas que se están desarrollando. Mientras hacemos la introducción de esta charla, escríbanos en el chat desde dónde se conectan para irlos saludando y conociendo de dónde nos están viendo. Hoy vamos a hablar de APIs, las Fundamentals from Zero to Hero, las bases, los conceptos. Vamos a ver desde lo más básico hasta entrar en unos temas un poquito más avanzados. Sin embargo, ¿saben ustedes cómo hace su aplicación favorita del clima, la aplicación que usan en el celular, para mostrarles el pronóstico del tiempo? Eso lo vamos a ver el día de hoy aprendiendo sobre APIs. Antes de iniciar les cuento 3 aclaraciones para que le demos un alcance a esta charla y para que lo enfoquemos de manera correcta. Primero, ¿quién es John Osorio? Me presento, mi nombre es John Osorio, tengo 12 años de experiencia en pruebas de software, soy consultor de software de rendimiento, o sea, de pruebas de performance de software, líder de pruebas de software en Colombia, líder internacional de performance testing, soy coordinador para Latinoamérica de la comunidad de pruebas de software en Endava, soy gerente de línea, soy coach de carrera y conferencista internacional. Aquí pueden encontrar mi link a YouTube, mi perfil de LinkedIn y estos son los proyectos en donde he participado durante mi carrera profesional. Sin embargo, considero que no me las sé todas dentro de esta disciplina y les hago estas charlas para enseñarles a ustedes y para que aprendamos juntos los diferentes temas que realicemos. Segunda aclaración, vamos a hablar de APIs. Pero hay muchas clases de APIs, hay varias clases de APIs. Vamos a hablar en esta charla específicamente de las APIs REST. ¿Qué es eso de REST? Lo vamos a definir a continuación. Tercera aclaración. Tanto los desarrolladores como los testers intervienen en el desarrollo y pruebas de las APIs. Sin embargo, teniendo en cuenta que todos los roles que se involucran dentro de un equipo de desarrollo de software o dentro de un proyecto de desarrollo de software, todos los roles tienen que involucrarse con la calidad del software. Hoy vamos a enfocar esta charla más hacia el testing, aunque vamos a hablar temas de desarrollo, algunas cositas de seguridad, de performance. Vamos a enfocar esta charla 90% al testing. Y la última aclaración es que las preguntas las vamos a hacer al final de la charla. Al final de la charla les voy a compartir un QR para que puedan hacer sus preguntas de acuerdo a lo que vayamos viendo durante la sesión de hoy. Nuestra agenda. En la agenda del día de hoy podemos ver cómo vamos a hablar sobre los conceptos. Vamos a definir qué es REST. Vamos a ver la anatomía de una API, cómo está compuesta una API, cómo se construye una API, los métodos que se utilizan en una API y los códigos de estado. Vamos a hablar sobre el testing de APIs, seguridad de APIs, la caché de una API, el performance testing de una API y las herramientas más importantes que se están utilizando hoy en día para probar y desarrollar APIs. Primero, los conceptos. Vamos a empezar por lo más fundamental. ¿Qué es una API? Application Programming Interface, es decir, una interfaz de programación de aplicaciones. Esto no significa nada en este momento, pero a medida que vayamos avanzando en esta charla, lo vamos a ir descubriendo. Imaginemos que tenemos una aplicación y necesitamos que tenga la habilidad de integrarse con otras aplicaciones para ofrecer mejores funcionalidades.
El reto más grande es que poner a conversar estas aplicaciones entre ellas requiere que se construya integraciones personalizadas en cada aplicación. ¿Cuántas aplicaciones existen? ¿O cuántas van a existir? Esto no es algo muy sostenible en el tiempo y aquí es donde las APIs llegan a solucionar ese problema. Podemos crear una API para conversar con una aplicación. Básicamente, una API es la puerta de entrada hacia esa aplicación. Para usar esa puerta de entrada o que esa puerta de entrada la use otra aplicación para acceder a sus datos, acceder a las funcionalidades sin tener que crear más código, sino simplemente usando el código de esa API. ¿Cómo se usa? La aplicación de terceros envía un mensaje usando el método GET a través del protocolo HTTP para pedir esa información. Estamos usando el método GET como ejemplo, pero hay muchos otros métodos también muy populares de los cuales vamos a hablar en el transcurso de esta charla. Una vez la petición haya recibido o haya enviado ese método GET, la aplicación va a enviar de vuelta una respuesta que usualmente es en formato JSON, un JavaScript, ¿cierto? Pero podría también ser en formato XML o también en un texto plano. Ya vimos la teoría, ahora entendámosla un momento. Supongamos que tenemos una aplicación del clima que nos da la información meteorológica en todo el mundo. Nuestro usuario será un dispositivo móvil, o sea, sería casi imposible que nosotros pudiésemos acceder a todas las centrales de informaciones meteorológicas del mundo para consultar información. Y aquí es donde viene la maravilla de las APIs. Cualquiera puede construir una aplicación móvil y usar las APIs para solicitar información de una aplicación del clima que ya existe. ¿Cómo funciona? El dispositivo móvil envía un mensaje GET a la aplicación del clima. Este sería el ejemplo de una petición a una API, en el cual vamos a profundizar más tarde cuando hablemos sobre la anatomía de las APIs. Esto es una URL simple que contiene algunos campos, específicamente la ciudad y la llave. La ciudad para saber cuál es digamos que la ubicación geográfica de la cual estoy consultando el clima, y la llave, que es un parámetro que vamos a ver más adelante, que lo podemos utilizar para otorgarle permisos a otras aplicaciones para que accedan a mi API. Una vez se recibe la aplicación, una vez la aplicación recibe esa petición, devuelve la información solicitada en un JSON. Este sería el ejemplo del JSON. Uy, se me pasó la presentación. Este sería el ejemplo de un JSON. En esta respuesta podemos ver que en ese formato JSON podemos ver la temperatura actual, la temperatura mínima, la máxima, la humedad. Una vez que la aplicación mobile reciba esta información, se diseña para poder mostrarla al usuario final en una interfaz mucho más agradable de usar. En otras palabras, las APIs le permiten interactuar con una computadora o con un sistema para obtener datos, ejecutar una función de manera que el sistema comprenda la solicitud y la cumpla. Imagínelas como si fueran los mediadores entre los usuarios y los clientes, los recursos y los servicios que se quieran obtener. Con ellas, las empresas pueden compartir recursos e información mientras conservan la seguridad, el control y la autenticación, lo cual les permite determinar a qué contenido puede acceder cada usuario. Otra ventaja de las APIs es que ustedes no necesitan saber cómo se recibe ese recurso ni de dónde proviene. Básicamente las APIs actúan como la interfaz entre muchas aplicaciones. Ahora veamos qué significa REST, transferencia de estado representacional. Roy Fielding describió su visión
de las API REST en su tesis doctoral Architectural Styles and Design of Network Based on Software Architectures. La presentó en el año 2000. En ella definió REST como un estilo de arquitectura de software para la creación de sistemas hipermedia distribuidos. ¿Qué significa esto? REST no es un protocolo ni un estándar, sino más bien un conjunto de límites de arquitectura. Los desarrolladores de las APIs pueden implementarlo en distintas maneras. Para que una API se considere REST, debe cumplir los siguientes criterios, o más bien los siguientes límites de arquitectura. La comunicación entre el cliente y el servidor debe ser sin estado. ¿Qué quiere decir eso? Que no se almacena la información del cliente entre las solicitudes de GET y que cada una de ellas es independiente y que está desconectada del resto. La arquitectura debe ser cliente-servidor, o sea, está compuesta de clientes, está compuesta de servidores y de recursos con la gestión de solicitudes a través del protocolo HTTP. Está basado en recursos, o sea que el cliente debe poder manipular los recursos a través de la representación que recibe, ya que ésta contiene la suficiente información para permitirlo. Recursos que vienen en la URL. La palabra CRUD, es decir, maneja recursos basados en operaciones CRUD. ¿Qué son estas operaciones CRUD? Operaciones o acciones para crear, para leer, para actualizar, para borrar recursos. Una interfaz uniforme. Una interfaz uniforme entre elementos para que la información se transfiera de forma estandarizada. Para ello, deben cumplirse condiciones como por ejemplo que los recursos que se estén solicitando deben ser identificables e independientes de lo que esté enviando el cliente. Los mensajes deben ser autodescriptivos, o sea que se envíen al cliente deben contener la información necesaria para describir cómo debe procesarse. Deben contener hipertexto o hipermedios, lo cual significa que cuando el cliente accede a algún recurso debe poder utilizar hipervínculos para buscar las demás acciones que se encuentren disponibles en ese momento. Los datos pueden ser almacenados en caché y de esa forma optimizar las interacciones entre el cliente y el servidor. Y finalmente, un sistema en capas que organiza en jerarquías invisibles para que el cliente en cada uno de los servidores, que son los encargados de la seguridad y del equilibrio de la carga, participen en la recuperación de la información solicitada. Si una API no es REST, puede ser otro tipo de APIs. ¿Cuáles otros tipos de APIs? Están las SOAP, que son los Simple Object Access Protocol. Son protocolos basados en XML para el intercambio de información de aplicaciones distribuidas. O puede ser RPC. El RPC puede estar basado en XML, en JSON o puede ser un gRPC. Un RPC basado en XML o en JSON son simplemente protocolos muy similares al SOAP que utilizan XML o JSON para procesar las llamadas a sus procedimientos. Un gRPC es un framework de comunicación de Google para aplicaciones distribuidas que utiliza el protocolo Buffer para el intercambio de datos. Estos, digamos que son algunos ejemplos de los diferentes tipos de API que existen, además de REST. Cada uno de ellos tiene sus propias fortalezas, sus propias debilidades y utiliza diferentes situaciones en diferentes aplicaciones. Ahora veamos la anatomía. Esta anatomía la vamos a revisar basado en una URL pública del clima.
openweathermap.org para que vayamos entendiendo un poquito lo que estamos viendo en pantalla. Sin embargo, en modo de resumen, dentro de los componentes o dentro de las partes de una API podemos encontrar la URL base, podemos encontrar el endpoint, podemos encontrar indicadores de inicios de consulta, parámetros de consulta y podemos adicionar, digamos que, otros componentes. Sin embargo, esto es a grosso modo, vamos a verlo un poquito más en detalle. El primer componente de la anatomía de una API es la URL, o sus siglas en inglés, Uniform Resource Locator, localizador de recursos uniformes. Esta URL me permite no solo identificar la dirección del recurso, sino también identificar cómo puedo accederlo. En una API, la URL puede ser nombrada como la URL base, como lo vimos en la imagen anterior. Es decir, que será el hostname de la API y que será la dirección base para todas las peticiones que se usen dentro de esa aplicación. El segundo componente es la URI, o por sus siglas en inglés, Uniform Resource Identifier, identificador de recursos uniformes. Es usado en la URL para especificar cuál es el endpoint en donde se encuentran los recursos que el cliente está solicitando. Estamos hablando del path del clima, ¿cierto? Pero también podría ser el pronóstico en otra ciudad y otra funcionalidad de la misma aplicación. Algo muy importante es que toda URI es una URL, pero no toda URL es una URI, para que lo tengan en cuenta. El tercer componente son los parámetros en el cuerpo de la API. Estos parámetros del cuerpo de la petición también son llamados como el payload o el body. Contienen todos los datos que el servidor necesita para procesar la petición de manera exitosa. Los parámetros de consulta ayudan a filtrar la lista del contenido específico que se le quiere solicitar al servidor. En este caso, de la aplicación del clima, la temperatura actual de Londres. La API Key, como lo vemos aquí en pantalla, es un parámetro importante que se configura a nivel de desarrollo para controlar los permisos de acceso a esa API. Otra aplicación que quiera acceder a la aplicación del clima, si no tiene esta API Key, no puede consultar la información ni revisar el pronóstico de ninguna ciudad. Aquí vemos como un ejemplo de la respuesta de este API, cómo se ve la respuesta de API en código de la información del clima que me está devolviendo de Londres, y cómo una vez se desarrolla la aplicación móvil o la aplicación web para capturar la información de esa API, cómo se la estamos mostrando al usuario en pantalla. También es necesario tener en cuenta otros aspectos, por ejemplo, los encabezados y los parámetros. También son muy importantes en los métodos HTTP cuando se están haciendo solicitudes a una API REST, ya que contienen información de identificación importante con respecto a los metadatos, a la autorización, a las URIs, como lo vimos en la imagen anterior, el almacenamiento de caché, las cookies y otros elementos de la misma petición. Hay 4 tipos de encabezado. Están los encabezados de solicitud, los encabezados de respuesta. Cada uno de estos encabezados tiene sus propios códigos de estado y su propia información de conexión HTTP. También hay encabezados de representación que contienen la información del cuerpo de las respuestas y encabezados del payload que contienen los datos que se pueden enviar. Ahora veamos los métodos REST y los códigos de estado en donde el cliente solicita y el servidor responde.
En la comunicación cliente-servidor tenemos varios elementos para revisar aquí. Tenemos los métodos más populares, los cuales son post, get, put, patch y delete. Entre otros, existe el trace, existen el option, existen otros métodos, pero digamos que estos son los más populares. Estos métodos corresponden a algo llamado CRUD, lo que vimos anteriormente, que son las operaciones para crear, leer, actualizar y borrar recursos en el servidor. Cuando hablamos de un método POST, con este método se pueden crear nuevos recursos. Una petición POST requiere el cuerpo, o sea, el payload, en el cual se definen los datos de la entidad que se va a crear. Normalmente un POST exitoso devuelve un 200 OK. En nuestra aplicación del clima, por ejemplo, si usáramos un POST, lo usaríamos para crear el clima en una nueva ciudad. Ahora, el GET es un método que permite consultar o leer un recurso. Un GET exitoso te devuelve una respuesta que contiene la información que le solicitaste. Por ejemplo, en la aplicación del clima podríamos usar el GET para que nos indique cuál es la temperatura de una ciudad específica. La respuesta de ese GET es la temperatura de esa ciudad específica. Podríamos usar el PUT. El método PUT nos sirve para modificar el recurso. Con el POST lo creamos, con el GET lo consultamos y con el PUT lo modificamos. El PUT actualiza el recurso completo, es decir, que hay que enviarle todos los parámetros y todo el cuerpo para que el servidor me devuelva una respuesta correcta. Si ese recurso que se piensa actualizar en el servidor por alguna razón no existe y aún así usamos el método PUT, este método lo crea el nuevo recurso. Hace lo mismo que el POST, pero en este caso es porque el recurso no existía. En nuestro caso de la aplicación del clima, este método actualizaría toda la información completa relacionada al clima de una ciudad, no solo la temperatura, la humedad, la temperatura mínima, la máxima, todo, actualizaría toda la información completa. El delete es un método que, como su nombre lo indica, nos sirve para eliminar un recurso. De nuevo, hablando de nuestra aplicación del clima, nos serviría para borrar la ciudad de la que no queremos seguir haciendo seguimiento por alguna razón. Ahora veamos los códigos de estado. Estos códigos de estado son aproximadamente 60. Se dividen en diferentes categorías. Los códigos 1XX son códigos informativos. ¿Qué quiere decir eso? Que el request que recibió el servidor, o sea, códigos informativos que el request ha sido recibido y que el proceso puede continuar. Los códigos 2XX son códigos de éxito, o sea, que la acción que se intenta hacer fue exitosa y fue recibida. ¿Qué quiere decir eso? Que el servidor entendió y la aceptó. Los códigos 3XX son códigos de redirección, o sea que hay otra acción que se debe realizar para que el request se complete de forma exitosa. Los códigos 4XX son códigos de error en el cliente, o sea que la petición que yo le estoy enviando al servidor contiene errores de sintaxis o que no existe el recurso que yo le estoy solicitando. Y tenemos los errores 5XX, que son códigos de error pero en el servidor, o sea que el servidor falló en procesar una petición que aparentemente se ve válida o que el servidor ya no está disponible para procesar ningún tipo de información, o sea, tumbamos el servidor. Cada uno de los métodos, tanto get, post, put o delete, dependiendo de la operación que se esté realizando, tiene códigos de estados asociados. El get, por ejemplo, para un bad request, o sea, un request que está escrito de forma incorrecta, recibe un 400. El get que no tiene autorización para consultar la API recibe un 401. Un recurso que no existe dentro del servidor recibe un 400. El servidor ya no está disponible,
recibí un 500. Un post, si el post se ejecutó exitosamente porque creó el recurso de manera correcta, un 201. Un put, un put que trató de actualizar un recurso y no encontró el contenido, un 204. O un 201 si creó el recurso completo. Un delete, un 204 si no se encontró el contenido que iba a borrar, y etcétera. Cada uno de estos códigos van asociados a esos métodos HTTP. Ahora vamos a hablar sobre el testing de las APIs. Haciendo un resumen, lo que hemos visto anteriormente es la anatomía, los métodos, los códigos de estado, cómo se construye una API. Entonces, según esa información, vamos a mirar cómo se prueba. ¿Qué es el testing de APIs? Son las pruebas que ayudan a determinar si la API cumple con la funcionalidad, con la confianza, con el rendimiento y con la seguridad que el cliente está esperando. En términos simples, las pruebas de APIs intentan revelar errores, inconsistencias o comportamientos no esperados en las APIs, ya sea en la interfaz del usuario o en la lógica del proceso de negocio o incluso en los datos. Estas pruebas se pueden hacer de forma manual o se pueden hacer de forma automatizada. Una de las decisiones más importantes a realizar es saber qué tipo de pruebas de APIs van a realizar. Por tanto, vamos a ver qué tipos de pruebas hay. Están las pruebas funcionales. Sirven para verificar si la API trabaja y hace exactamente lo que se supone que tiene que hacer. Están las pruebas de carga, que se realiza para asegurar que la API tenga un buen rendimiento cuando esté bajo condiciones de carga inesperadas. Están las pruebas UI. Son el tipo de pruebas que involucran la interfaz del usuario en donde se esté usando esa API para que se verifique cómo se integra con otros componentes. Tenemos las pruebas de seguridad, que son pruebas para detectar vulnerabilidades enfocándonos en validaciones como las metodologías de encriptación, el diseño de controles de acceso, autorizaciones, etc. Tenemos las pruebas de penetración. Son pruebas para detectar vulnerabilidades también a nivel de seguridad en una aplicación desde la perspectiva de los hackers, o sea, desde la perspectiva de los atacantes. ¿Qué harían los atacantes con mi aplicación para yo prevenir eso y que no ocurra? Tenemos fuzz testing, o sea, son pruebas para medir los límites de una API y prepararla para el peor de los escenarios. Entradas inválidas, APIs mal construidas, datos erróneos, información inesperada para revelar errores que normalmente no estamos considerando. Pruebas de contratos para verificar que dos o más APIs o servicios que se estén comunicando si sean compatibles para comunicarse entre ellos, basados en su estructura. Es decir, son las reglas de interacción que se definen para que una API interactúe con otros servicios. Y bueno, estos son, digamos que a grosso modo, los tipos de pruebas de API más conocidas, de las cuales al ejecutarlas lo que se desea es encontrar validaciones como funcionalidades duplicadas, funcionalidades perdidas, mensajes incorrectos, mal manejo de incompatibilidades en los errores, errores de concurrencia, errores de seguridad o incluso errores de rendimiento. El mercado de las APIs está creciendo significativamente y de forma acelerada, incrementando la demanda para mantener las aplicaciones conectadas con datos, con dispositivos y con muchas más adaptaciones que van llegando a medida que avanza el futuro. Esta expansión se debe al crecimiento de la digitalización. Sin embargo, siguen existiendo retos muy grandes como lo es la ciberseguridad, la ciberseguridad,
para mantener a salvo esos servidores y esas aplicaciones. El Internet de las cosas, plataformas cloud, aplicaciones móviles, todas están adoptando el acceso a datos a través de APIs, en servicios externos, en servicios internos, en microservicios para cada uno de los clientes. Y de esta manera vemos como desde el 2018 hasta el 2030 el incremento en cada uno de estas áreas geográficas está incrementando exponencialmente. Si hablamos puntualmente de una estrategia de APIs para testing, vamos a revisar la metodología POIST. Es una muy buena recomendación y se desglosa de la siguiente manera. En la metodología POIST nosotros vamos a medir o vamos a testear los parámetros de la API, las salidas, la interoperabilidad, la seguridad, los errores y los datos. En los parámetros, basado en los valores que estemos usando en la petición, verificamos el tipo del dato, la longitud, el uso de un valor inválido, si es opcional o si es obligatorio, etc. En la salida, en el output, vamos a mirar los códigos de estado, esos códigos de respuesta que vimos anteriormente, los cuerpos de las peticiones, o sea, deben ser significativas y útiles según el resultado positivo o el resultado negativo. Vamos a mirar los headers que se van a procesar al solicitar el tipo de salida, si son JSON, si son XMLs. Para algunas APIs se deben verificar las respuestas contra la base de datos y para algunas otras APIs es mejor verificar la respuesta contra la misma API. Vamos a probar interoperabilidad, o sea, los datos en las peticiones presentan información que es requerida, como por ejemplo si las fechas se usan correctamente o si su formato está bien escrito. La respuesta fue útil, muy importante para poderlo verificar. La seguridad, revisar si hay alguna autenticación para acceder a la aplicación y mirar qué vulnerabilidades tiene esa autenticación, entre muchos otros ejemplos. Los errores, buscar discordancia entre los códigos de estado y la respuesta. La respuesta explica el error que estás viendo. Muy importante mirar si es autodescriptiva la información que se le está mostrando al cliente. El estado de la respuesta está bien o está mal. Tienen errores por falta de información o por mal construcción de la API. Son cosas que se deben revisar mencionándolos a grosso modo. Los datos. Si podemos consultar la base de datos de los servicios que estamos usando con el fin de ver cómo los diferentes métodos trabajan correctamente. Si hice un put que se haya creado el recurso, si hice un delete que se haya borrado, si hice un get que se haya levantado un hilo en la base de datos para mirar las consultas que se estén realizando correctamente. Cómo pueden interactuar con ella y también es muy importante el tiempo de respuesta de esas peticiones. POIST como metodología de testing funcional, el cual también se puede hacer automatizado, que me ayuda a crear un checklist de cuáles son las mejores prácticas o qué es lo que yo debo de tener en cuenta para probar en una API. En una API, el tema de autorizaciones y de seguridad es fundamental en cualquier aplicación, ya que me permite evitar ataques maliciosos. Muchos desarrolladores usan, por ejemplo, CORS para controlar el acceso a funciones sensibles o datos. Y es súper importante ejecutar una autorización y chequeos de seguridad para habilitar el uso seguro de las transacciones de los clientes. Verificar que las APIs tengan seteados correctamente los protocolos de seguridad. Manipulación de parámetros. Sistemas de HTTP no controlados. Inyecciones de datos, etc. Supervisar los permisos en los roles, encontrar fugas de datos, autorizaciones y debido a todo eso. Para hablar, digamos que en forma general,
pero con los términos más importantes que tenemos en cuenta a la hora de seguridad, vamos a enmarcar todo lo que es relacionado a pruebas de seguridad en APIs con lo que es el OWASP. Aquí vamos a ver el top 10 de los riesgos de seguridad en las aplicaciones. Sin embargo, ¿qué es el OWASP? Open Web Application Security Project. Es un estándar documentado para desarrolladores y también muy útil para ser usado por testers, que contiene todas las vulnerabilidades que se pueden encontrar en una aplicación web para que sea más segura. OWASP como tal es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la seguridad del software a través de las comunidades, entregando información como newsletter, conferencias y muchas más, educando a las personas cómo mantener su negocio seguro. Y estas que ven aquí en pantalla son los riesgos de seguridad, los 10 riesgos de seguridad más importantes que se pueden mitigar a la hora del desarrollo y auditoría desde testing. Lo que es el Broken Authentication, para revisar passwords débiles o inseguros. La parte de Injection, revisar procedimientos almacenados, datos de salida, parámetros en las consultas, validaciones, listas blancas, etc. XML External Entities, ataques a través de procesamiento de archivos XML para extraer datos, ejecutar escaneos de puertos u otras actividades maliciosas. Sensitive Data Exposure, credenciales de usuario, registros de salud, información financiera, datos sensibles que son generalmente el objeto de los atacantes. Security Misconfiguration, la forma en la que los hackers ingresan a tu aplicación es porque te quedó mal configurado el sistema operativo, porque hay errores en la programación del código, y esos son puertas que los hackers utilizan para entrar a tu aplicación. Broken Access Control son formas en donde los atacantes modifican los permisos de acceso a la aplicación para hacer operaciones dentro de ella. Insecure Deserialization, objetos que viajan serializados y que pueden ser interceptados para ser usados de regreso con información maliciosa. Cross-scripting, cross-site scripting, como inyectar scripts en una página de salida, es usado mucho, por ejemplo, para que lo entiendan con un ejemplo, el phishing. El phishing es un ejemplo de cross-site scripting, como ustedes están viendo una pantalla que para ustedes es muy conocida y que para ustedes es muy familiar, y si ustedes meten datos en esa pantalla, esos scripts de captura de información son utilizados después por los hackers para ser usados en la página web o en la aplicación real. Insufficient Logging and Monitoring, auditar toda la información que ocurra en el sistema es clave para poder identificar ataques o actividades maliciosos. Using Components with Node Vulnerabilities, lo usan mucho implementando códigos de terceros o librerías que pueden causar problemas de seguridad en tu aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Si usas un código o un componente que tiene vulnerabilidades, pero que tú no sabes que las tienes, ese es un riesgo de seguridad muy grande para tu aplicación, porque te pueden empezar a robar la información, los datos, y pueden empezar a hacer operaciones a través de ese componente que finalmente es de tercero, pero es el que tiene la vulnerabilidad. Vamos bien, espero que vayamos bien hasta este momento. Ya poco a poco nos vamos convirtiendo en ese superhéroe de APIs que queremos ser. Nuestro siguiente tema es el caché de las APIs. O sea, vamos a ver cómo las APIs almacenan copias de información para acceder a los datos. Una API REST específicamente hablando, funciona enviando una petición al servidor
y obteniendo una respuesta, como lo hemos estado viendo en las diapositivas anteriores. Cada vez que enviamos datos se usa el método get para obtener la información. Tú piensas que si visitas una página diferente dentro del mismo sitio y vuelves a la página original, se va a realizar otro get, se va a realizar otra petición get hacia el servidor con la misma información. ¿Qué opinan? La respuesta es no. Miremos por qué. El cacheo es la habilidad de almacenar copias de datos que son accesados frecuentemente y enviados a lo largo de las peticiones que se envían al servidor. Una API es cachable. ¿Por qué? Porque es una de las condiciones de arquitectura que revisamos anteriormente, que si se cumplía hacía parte de lo que eran las API REST. Cuando el cliente solicita algunos recursos, la petición va primero a la caché y luego va al servidor. Si la caché contiene el dato actualizado, la petición usa ese dato para satisfacer la respuesta del usuario. Si no, los datos van a ir al servidor para devolverle la información al usuario, para hacer la consulta completa. Hay tres tipos de caché. La caché en el cliente, la cual se hace a nivel del browser, a nivel de el navegador que está usando el usuario. La caché en el servidor, que es la caché que se hace específicamente en el servidor, y la caché en el proxy, que es la caché entre el cliente y el servidor. Los métodos HTTP soportan la caché, sabiendo que REST API son APIs cachables. Hay dos métodos que cachean la información, que son el GET y el POST. El GET hace el caché por defecto, pero el POST, por otro lado, cachea solo si se requiere y si se puede configurar en el encabezado de control de caché. Por otro lado, el PUT y el DELETE no son cacheables. ¿Qué beneficios tenemos para hacer caché de APIs? Hay varios beneficios. La respuesta de una API tiene que tener calidad y servicio. Tiene que tener menor consumo de ancho de banda. La latencia de la página web se reduce increíblemente y la carga en el servidor también se reduce. Ahora, pensemos un momento cómo los usuarios en su teléfono móvil se encuentran en varias ocasiones con conexiones muy malas o directamente sin conexión, como por ejemplo cuando toman un metro, cuando se encuentran en un sótano. Sin embargo, nosotros queremos que la experiencia de usuario siga siendo buena, o al menos que sea posible interactuar con nuestra aplicación mientras ellos se encuentran en esas condiciones geográficas, escondidos por allá en la lejanía. Para ello vamos a usar la caché de las APIs. Resulta que el cache storage de la API nos permite almacenar los archivos más importantes de manera local y responder con el app shell. En todas las ocasiones logramos que nuestros usuarios no estén esperando a que la web se cargue cuando tienen una conexión inestable, y de esa manera logramos mejorar la experiencia del usuario mientras ellos tienen esa conexión pobre en sus dispositivos móviles. Ahora hablemos de performance. ¿Qué significa el performance testing de las APIs? El valor de las pruebas de performance es ayudar a identificar cuando la página web o la aplicación está lenta, con errores u otros conocimientos no deseados. Podemos encontrar memory leaks, podemos encontrar errores, problemas de autoscaling, tiempos de respuesta, diferentes métricas que podemos ir midiendo en las APIs.
Las APIs deberían ser escalables desde su diseño. Ejecutar una carga o una prueba de rendimiento de API se vuelve esencial, especialmente si el sistema está diseñado para esperar miles de peticiones a sus servicios, dependiendo de los requerimientos que tenga el negocio. Hacer estas pruebas de rendimiento ayuda de alguna manera a mejorar los picos y los puntos de quiebre que se van a tener. Estos datos son muy útiles cuando se planea escalar una aplicación. Tener esa información ayuda a soportar decisiones de negocio si la organización está planeando tener más clientes. Por ejemplo, digamos que según los requerimientos de una API que vayamos a probar, necesita que soporte 300 peticiones por hora y que mantenga un tiempo de respuesta menor de 0.1 segundos o 100 milisegundos. Haciendo la prueba nos dimos cuenta que cuando la API recibe 300 requests por hora se cumple esa condición. El tiempo de respuesta es menor a los 100 milisegundos. Sin embargo, si recibe otras 200 peticiones, llegando a 500 requests por hora, el tiempo de respuesta incrementa y supera ese criterio de aceptación. O sea, ya no está cumpliendo con los requerimientos no funcionales definidos al inicio. Pero si llega a los 1000 peticiones por hora, el sistema se rompe. Usualmente, durante la etapa de diseño, solo se hacen pruebas funcionales y a medida que van avanzando el tiempo, más personas empiezan a usar esa API. Se empieza a tener la necesidad de realizarle performance. Solo que a veces, si dejamos o realizamos el performance al final del proceso de vida de un desarrollo de software, puede ser ya muy tarde, porque pudimos haber mejorado el performance desde hace mucho antes. Por lo tanto, las pruebas de rendimiento son esenciales para las APIs por la siguiente manera. Para que las APIs funcionen de forma precisa, segura y confiable. Hay muchos tipos de pruebas de APIs, desde las pruebas de UI hasta pruebas de validaciones de seguridad. En muchos de los casos estas pruebas fallan cuando se hace performance, porque estas apuntan a la efectividad del sistema bajo ciertas y específicas condiciones del sitio. Estas le ayudan a la organización a recolectar los datos de rendimiento para mejorar la experiencia del usuario. Y los desarrolladores pueden hacer pruebas de carga, ¿por qué no? Para evaluar cómo se comporta la API que ellos mismos están desarrollando en el mundo real. Por otro lado, digamos que las pruebas de estrés también se usan para verificar que el sistema es lo suficientemente robusto para soportar condiciones extremas. Como un performance tester experimentado, les voy a compartir los tips para que realicen performance desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y finalmente terminamos la presentación con las herramientas para trabajar con APIs. Primero, obtener los endpoints a medir usando herramientas de tipo sniffer. Un sniffer es aquella herramienta que captura a través de la navegación o de la red de una web los mensajes que se están enviando. Por ejemplo, JMeter, por ejemplo, Charles, por ejemplo, Fiddler o el Web Developer Tools. Segundo, crear requests seleccionando la herramienta de pruebas de rendimiento adecuada. Podemos usar herramientas como JMeter, como Gatling, como LowRunner. Validamos el diseño del script de la API, incluyendo los parámetros de valores reales. La ciudad, por ejemplo, como lo veíamos en la anatomía de la API, la ciudad a la cual le vamos a consultar la temperatura, el API key, etc. Ejecutamos el script según los criterios de carga definidos, según los requerimientos no funcionales. Calculamos las estadísticas de acuerdo al uso de la aplicación en producción. Ahora, 5 tips intermedios. Vamos a avanzar un poquito en la realización de pruebas de rendimiento. Vamos a incluir el alcance de las pruebas. ¿Qué vamos a incluir? Todos los métodos que apliquen para su correcto funcionamiento. Vamos a construir funciones personalizadas para el manejo de encripción de tokens.
Vamos a tener en cuenta información de los headers, de los encabezados en el diseño de las APIs. Vamos a hacer llamados a las APIs asíncronas para validar sus respuestas y vamos a usar sniffers para construir peticiones de APIs requeridas. Y finalmente, 5 tips avanzados para realizar pruebas de performance. Vamos a utilizar un enfoque de pruebas basado en el modelo de patrones de uso y de carga para simular pruebas más realistas. Vamos a hacer un monitoreo en tiempo real de los recursos y de los resultados en el tiempo real para detectar cuellos de botella y para optimizar el rendimiento. Vamos a hacer optimización de recursos como la CPU, como la memoria, como la red para maximizar el rendimiento de esas APIs. Vamos a integrarnos con diferentes herramientas de prueba como las de monitoreo, las de performance, herramientas de análisis, para obtener una visión más completa del rendimiento que estamos teniendo. Y vamos a realizar pruebas automatizadas para ahorrar tiempo y garantizar la fiabilidad de los resultados. Además, se pueden realizar pruebas frecuentes para mantener el rendimiento a lo largo del tiempo. Finalmente, ¿cuáles son las herramientas más populares hoy en día que se están utilizando para trabajar con APIs? Tenemos SOAP UI, una herramienta que me permite trabajar con UI, aunque estemos hablando de REST, una herramienta muy popular. Catalon, Postman, Assertly, Swagger, Apigee, JMeter, ResAssure, Tricentis, Karate, ResConsole, API Fortress, PyResTest, Fiddler y Airborne. Cada una de estas herramientas con sus propias ventajas, sus beneficios, su sintaxis, su interfaz de usuario. Digamos que para conocer a profundidad y en detalle esta herramienta habría que hacer un workshop personalizado para cada una de estas herramientas. Espero que les haya gustado mucho esta charla. Aquí en este código QR nos pueden enviar su feedback y sería muy importante para nosotros poder compartir más conocimiento con ustedes, poder resolver sus dudas y poder estar más presente en el conocimiento y en el aprendizaje que ustedes tienen sobre las APIs. Hablamos de performance, hablamos de seguridad, hablamos de automatización, hablamos de pruebas funcionales, hablamos de anatomía, códigos de estado, métodos. Bueno, espero que esto haya contenido gran valor para el aprendizaje de las APIs que ustedes están esperando al entrar a esta charla. Vamos a seguir haciendo muchas más charlas con el apoyo de la logística de nuestras chicas y nuestros compañeros en Endava para poder brindarles más información. Mientras tanto, voy a leer por si de pronto hay alguna pregunta en el chat que podamos ir respondiendo antes de finalizar esta sesión. Vamos a ver qué preguntas encontramos por aquí en el chat. Si tienen alguna pregunta mientras me están escuchando, pueden ir escribiéndola. Tenemos personas que se conectan desde Bogotá, desde Cali, desde Rosario, desde México, desde Ocaña, norte de Santander. Anderson Guerrero, excelente, muchas gracias por estar acá. Desde Medellín. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. El servicio tipo patch modifica un campo en específico. ¿Y qué pasa si el recurso no existe? Listo, si el recurso no existe, se crea. En el patch, si el recurso no existe, pues no lo modifica. Porque funciona muy similar al método update, que no lo mencionamos. Una API puede introducir un bad performance. En caso de que sí, ¿cuál es el factor que causa el bad performance? Una API, digamos que si está, una API puede causar un tiempo de respuesta muy elevado. ¿Por qué? Por las consultas que está haciendo la base de datos.
por la interacción que hace con los métodos, por la comunicación que tiene con aplicaciones de terceros. Todo lo que hace la API en cuanto a la interacción y a su funcionamiento hay que monitorearse para saber ese tiempo de respuesta alto, qué lo está causando y de esa manera poder optimizar el recurso que está siendo afectado. Cuéntanos también qué les pareció la charla. John, con JMeter, ¿cómo puedo hacer el cálculo para saber cuántas TP soporta? Te recomiendo usar la ley de Little. La ley de Little es una fórmula muy común en donde con 3 parámetros puedes calcular la concurrencia o las transacciones por segundo que se pueden utilizar o el tiempo esperado. Si utilizas esos 3 datos y los puedes ir organizando entre sí para poder extraer el dato que necesites, o sea, si necesitas el tiempo de respuesta, modifica los otros 2 valores. Si necesitas el TPS, modifica los 2 valores. Básicamente es una regla aritmética en donde se puede utilizar esa fórmula para calcular la información que necesites. Te recomiendo la ley de Little y que estudies la ley de Little para poder manejar ese tipo de cálculos. Muy interesante la charla. ¿Cuándo podrían enfocar una en seguridad API? Muchas gracias Juan Luján. Lo vamos a tener en cuenta para que podamos hacer una security testing enfocada en API tanto en desarrollo como en testing. Puede ser una posible futura testing night. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para automatizar pruebas de performance? Usualmente podemos utilizar Gatling, podemos utilizar Locus, podemos utilizar JMeter. JMeter siendo la herramienta más popular por ser free. Gatling y Locus también lo es, son herramientas muy comunes que se utilizan para esto. Muchas gracias John. Bueno, creo que con eso hemos terminado la sesión de preguntas y respuestas. Si de pronto alguien tiene alguna otra pregunta, la puede dejar aquí por el chat y los vamos a estar apoyando con la respuesta en futuras después de esta sesión en diferido. Listo. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias de verdad por estar compartiendo este espacio conmigo aquí hoy. Espero poderles brindar mayor contenido a futuro. Por favor, déjenos su feedback para poder conocer qué opinaron de la charla, qué les pareció, si me entendieron, si no me entendieron, si estuve muy enredado o si quieren aprender temas nuevos, qué temas nuevos quieren aprender y de esa manera poder complacerlos y satisfacerlos desde las testing line. Hasta luego y que estén muy bien.